Muy buenas noches a todos los que nos siguen en esta quinta conferencia del colectivo de investigación cultural vallense. Bienvenidos nuevamente. Esta noche tenemos la conferencia Volver a los 19, Manuel María Caballero, hojas volantes y revistas literarias. Tenemos como disertante a Omar Rocha. Recordarles que nosotros somos el colectivo vallense, es un colectivo de investigación cultural que quiere fortalecer, reavivar el espíritu cultural de los valles cruceños. Ese es nuestro principal objetivo y lo estamos haciendo con nuestro proyecto Manuel María Caballero Bicentenario. Es así que estas conferencias han tenido que ver con este personaje. Agradecemos también a nuestros aliados mediáticos, que sin ellos no podría ser posible que lleguemos a ustedes. Agradecemos al gobierno municipal de Valle Grande, gobierno autónomo municipal de Samaipata, de Comarapa, a la Casa de la Cultura doctor Hernando Sanabria Fernández, a Identidad Comarapeña, a Radio Verita, Comarapa Sin Límite, a la Sociedad de Estudios Geográficos e Históricos de Santa Cruz, y también queremos agradecer a nuestros aliados institucionales. En Sucre nos están viendo a través de la página de la Casa de la Libertad. En Santa Cruz tenemos como aliados institucionales al Museo de Historia, dependiente de la Universidad Gabriel René Moreno. También tenemos el apoyo de la transmisión de la radio La Voz Universal de Santa Cruz. Muchas gracias a todos ellos por ayudarnos en esta difusión. Nuestro disertante que hoy nos va a acompañar, nos va a deleitar con su exposición, es el magíster Omar Rocha. Permítanme leerles un poquitito de quién es él, de presentarles quién es Omar Rocha. Omar Rocha es actualmente candidato a doctor con una tesis sobre la revista literaria boliviana en la Universidad Andina Simón Bolívar. Egresado de la maestría en literatura latinoamericana en la Universidad Mayor de San Andrés. También tiene una maestría en filología hispánica en España. Tiene una maestría en el programa de formación e innovación institucional y académica dirigido a los institutos normales superiores, AESI, por la Universidad de Barcelona. Tiene un diplomado en educación superior por la Universidad Católica Boliviana. Es licenciado de la carrera de literatura por la Universidad Mayor de San Andrés, diplomado en escritura creativa, también por la misma universidad, y por la Universidad Católica Boliviana es egresado de la carrera de psicología. Actualmente es director de la carrera de literatura de la UNSA, es docente titular e investigador en la carrera de literatura de la Universidad Mayor de San Andrés, es docente en el Departamento de Cultura de la Universidad Católica Boliviana, es investigador titular del Instituto de Investigaciones Literarias de la UNSA, es coordinador de la maestría en literatura boliviana y latinoamericana de la carrera de literatura de la Universidad Mayor de San Andrés en el 2016. También fue coordinador del Instituto de Investigaciones Literarias del 2015 al 2016. En el 2020 fue editor junto a Ana Rebeca Prada del libro Añejerías Paceñas de Ismael Sotomayor en la Biblioteca del Bicentenario, que se va a publicar o se va a presentar, si no me equivoco, en este mes de septiembre, que ya lo han anunciado así. De 1999 a 2020 es miembro del comité editorial de la revista de literatura La Mariposa Mundial, que son varios artículos, donde tiene varios artículos y reseñas sobre literatura boliviana. También forma parte del equipo de investigación Prosa Boliviana del Instituto de Investigaciones Literarias de la UNSA. Este equipo recupera la obra de autores de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, donde ha publicado Alberto de Villegas, Ensayos y Antología en el 2014,
2 tomos de la prosa de Ricardo Jaime Freire, del 2016, y 2 tomos sobre la obra dispersa de Ismael Sotomayor en prensa, que habíamos hecho mención. Del 2014 al 2019 publicó una columna quincenal titulado Cafetín con gramófono en el suplemento de letra 7 del periódico Página 7, donde se hacen artículos y reseñas sobre revistas de literatura boliviana. También entre el 2010 al 2017 publicó varios artículos en su blog La pelusa que cae del ombligo. Es así que Omar Rocha tiene un montón de publicaciones y trabajos literarios, por eso nos sentimos orgullosos de tenerlo aquí en esta disertación para el colectivo bahiense. Omar, buenas noches, gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias, Juan Pablo. Realmente para mí es un honor. Yo estoy feliz participando de estas actividades en conmemoración al bicentenario del nacimiento de Manuel María Caballero. Para mí realmente es muy grato y yo admiro el trabajo que ustedes están haciendo como colectivo, porque es un trabajo que además de la investigación involucra a la comunidad, establece alianzas con instituciones y realmente es un trabajo digno de réplica, admiración y muchas gracias por invitarme. A ti, Omar, las gracias. Te agradezco que hayas aceptado estar con nosotros. Bueno, te cedo la palabra para que te podamos escuchar y ver lo que nos ha preparado para hoy. Perfecto, entonces voy a compartir pantalla para que podamos ver una presentación que he preparado. Por favor, me confirma si se está viendo. Se ve perfectamente. Perfecto. Bueno, entonces, gracias nuevamente. Buenas noches a todos los que están siguiendo la transmisión, a todos los que lo van a hacer posteriormente, porque estas conferencias entiendo que quedan grabadas. Y he llamado a esta charla Volver a los 19, Manuel María Caballero, hojas volantes y revistas literarias. Entonces voy a acompañar lo que voy a decir con estas diapositivas que he preparado, ¿no? En principio, quiero mencionar estas 3 publicaciones. Obviamente, ficcionalización de Bolivia, ya se ha mencionado en varias conferencias, el trabajo que ha hecho Juan Pablo Soto al publicar esta recopilación de novelas, leyendas del siglo XIX boliviano, y lo que cosas, porque es un trabajo realmente titánico, ha sido darnos otra cartografía, ¿no? Esta palabra que ahora está muy de moda, otro mapa, nos ha mostrado que lo que nosotros teníamos como corpus de las novelas bolivianas del siglo XIX realmente era mucho más amplio, ¿no? Y una de las enseñanzas de esta publicación es que justamente hay que ir a las fuentes, es decir, hay que visitar bibliotecas, hemerotecas, etcétera, para poder establecer claramente lo que se ha publicado y emprender los estudios, etcétera, ¿no? Y me parece que esa es una invitación a volver a los 19, evidentemente, porque es un cambio de cartografía. La anterior conferencia en este mismo ciclo la dio Fernando Unzueta. Este es el libro del que él nos ha hablado, Cultura Letrada y Proyectos Nacionales. Y bueno, también es un trabajo importantísimo que reconfigura de alguna manera las aproximaciones que teníamos sobre el siglo XIX literario y periodístico, político también en Bolivia, ¿no? Lo que él, por ejemplo, nos muestra es que leer las novelas, ¿no?, publicadas en su contexto, es decir, en la prensa misma, da una dimensión completamente diferente.
Y entonces la aproximación que ahora tenemos a estas narraciones del siglo XIX son muy diferentes si es que las contextualizamos, ¿no? Si es que vamos a los periódicos, a la prensa. Es realmente un trabajo maravilloso el de Fernando Unzueta, todo lo que nos ha presentado en ese libro, además también formas de distribución, la aparición de nuevos públicos. Bueno, no, realmente es un libro maravilloso que estudia la prensa del siglo XIX y sus secciones literarias. También otra invitación para volver a los 19. Y también menciono esta publicación que en realidad son dos libros, ¿no? Vibra aún el arpa muda se llama, es una antología de poesía del siglo XIX. Es un proyecto del Instituto de Investigaciones Literarias de la UNSA, liderado por Mónica Velázquez, una de nuestras docentes. Es un equipo docente estudiantil que ha hecho esta recopilación. También es un trabajo inmenso, titánico, es una recopilación de poesía del siglo XIX. Han trabajado a partir de antologías, de periódicos, revistas, y realmente es un conjunto maravilloso. Pero esta antología se acompaña de otro libro que es La crítica y el poeta, poesía del siglo XIX, que son estudios sobre esa antología, sobre esos textos. Y allí me parece que uno de los aspectos importantes es que se hace una lectura desde el presente, ¿no? Se intenta hacer un diálogo, ¿no? Con los otros libros que ha sacado esta serie, La crítica y el poeta, y es interesantísimo encontrar esta serie y adscribir estos poemas recopilados en una tradición y que se ponen a dialogar desde el presente. Eso me parece importante. Evidentemente hay otros aspectos que no voy a mencionar ahora, pero bueno, son estas tres publicaciones que yo muestro ahora como esta invitación para volver a los 19, ¿no? No a los 17, como dice la canción, sino a los 19. Y evidentemente hay muchas otras también publicaciones, por ejemplo, qué sé yo, esa publicación del Archivo y Biblioteca Nacionales, que es una reedición de páginas dispersas de Ignacio Prudencio Bustillos, ¿no? Entonces esa también es una invitación a volver al 19, a volver a ver los inicios del siglo XX, ¿no? Creo que cada vez estamos haciendo, marcando una tendencia de aproximación crítica a nuestro pasado, ¿no? Y eso hay que hacerlo eh, preguntándose también desde qué lugar y cómo nos acercamos, no solamente desde una perspectiva, digamos, de museo o desde una perspectiva nostálgica, ¿no? Creo que eso es importante, sino que hay que poner a dialogar todas estas relecturas, ¿no? Con nuestro presente, y me parece que esa es una actitud importante, ¿no? Bien, entonces, para completar, me parece el panorama de esto que acabo de mencionar. Yo he estado estudiando, yo he estado trabajando, ¿no? Revistas literarias justamente de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Evidentemente, las revistas literarias no son objetos de estudio privilegiados, ¿no? Hace un momento, antes de empezar en vivo, hablábamos con Juan Pablo, que tiene tanta experiencia de trabajo en bibliotecas, en hemerotecas, que realmente estos son pues materiales difíciles, ¿no? De trabajar, porque no están bien archivados, no están bien conservados, realmente es un material efímero, por eso también aparece en el título esto de hojas volantes, porque finalmente son eso, ¿no? Son hojas efímeras que no permanecen mucho en el tiempo, son de alguna manera un desafío al tiempo también. Y evidentemente son menos valoradas las revistas como hojas volantes, los folletos, etcétera, etcétera. Eso que ha sido tan importante en el siglo XIX son objetos de investigación menos valorados que los libros, evidentemente, pero me parece que sí son muy importantes, ¿no? Entonces aquí menciono algunos de los aspectos que creo que realmente valen la pena estudiar, aproximarse a las revistas, ¿no? Entonces,
son parte de la construcción de discursos y relatos nacionales y regionales, evidentemente, ¿no? O sea, son parte de una época y entonces participan de la construcción de estos discursos, relatos, imaginarios nacionales y también regionales. Creo que eso es algo muy importante, ¿no? Quizá es uno de los aspectos que menos se ha estudiado en el siglo XIX, ¿no? Todo está en relación a la construcción de la nación, al imaginario nacional, etcétera. Y quizá las revistas sean un elemento importante para hacer estudios regionales. Aquí aparece en la diapositiva, por ejemplo, a la izquierda abajo, un grabado que saqué de, es Simón Bolívar, no sé si se ve bien, a ver, voy a ampliar un poquito. Es un grabado que aparece en la revista El Cosmopolita Ilustrado, que es una revista de Santa Cruz que salió en 1887, 2 años, 35 números, realmente una revista maravillosa y evidentemente, además de ser la primera en publicar grabados, nos muestra toda una perspectiva regional interesante y existen también otras revistas, evidentemente, ¿no? Que nos muestran también esta dimensión, ¿no? Más local. Eso es algo importante. Después, bueno, evidentemente por las revistas circulan proyectos culturales y proyectos culturales y literarios, como dice en la diapositiva, ¿no? Beatriz Sarlo habla de laboratorios de ideas, ¿no? Entonces podemos pensar, por ejemplo, qué sé yo, en la revista Gesta Bárbara de Potosí hacia 1900, eh, cerca del 20, ¿no? Hasta el 26. Entonces, imagínense cómo hay una construcción importante, ¿no? De un proyecto literario, cultural, de contracultura, podríamos decir, importantísimo, ¿no? Y eso está relacionado también con esto de que aparece abajo, son las revistas también canalizadoras de cuestionamientos estéticos, políticos, ¿no? Hay cierto remozamiento que podemos ver en las revistas literarias. Esto es importante. Quizá ese es su carácter más misceláneo, más efímero, más um, posible de hacer circular remozamientos, ¿no? Son también elementos importantes en las revistas literarias, ¿no? Menciono también esta misma revista Gesta Bárbara, por ejemplo, todo su cuestionamiento estético en relación y también social, etcétera, etcétera. Pero bueno, así hay muchas de estas revistas, ¿no? También se pueden estudiar que las relaciones, las redes, ¿no? Las afinidades de estas revistas. Muchas de ellas han generado intercambios absolutamente fructíferos, maravillosos, que han configurado regiones literarias, ¿no? Que incluso han trascendido fronteras. Entonces, como ejemplo, menciono el boletín Titicaca, por ejemplo, ¿no? De los hermanos o Peralta, pero sobre todo Gamaliel Churata, que es alguien que se preocupa mucho de establecer una red interesantísima que traspasa fronteras, ¿no? Y que llega evidentemente a Bolivia y que hace un intercambio maravilloso en toda esta región del lago Titicaca. Bueno, eh, hay, también podemos rastrear algunas afinidades, producciones, traducciones, autores que son reproducidos en las revistas. Bueno, es un mundo también esto de los vasos comunicantes. Evidentemente, lo que hacen las revistas, aunque decía que son un desafío al tiempo también, conservan obra de algunos escritores que no es muy atendida en la crítica porque justamente han sido textos publicados en las revistas, ¿no? Entonces, eso es un aspecto interesante. Aquí aparece en la diapositiva, por ejemplo, una revista que involucra a un escritor boliviano, que es Ricardo Jaimes Freire, esta revista de América que se publica en la Argentina en 1894, cuando él vivía ahí, publican esta revista junto a
Rubén Darío, y es el momento de inicio de lo que se llama el modernismo, ¿no? Entonces, imagínense lo que nosotros hemos hecho en una investigación, justamente en este equipo que señalaba Juan Pablo hace un momento, Prosa Boliviana. Hemos recopilado toda la obra en prosa de Ricardo Jaimes Freire, que era más conocido como poeta. Entonces hemos obtenido un diferente escritor, un otro Ricardo Jaimes Freire, más prosista, que hacía reseñas, que hacía también crónica, pero diferente a los modernistas de la época. Bueno, realmente es un mundo todo eso que hemos encontrado, pero evidentemente una de nuestras fuentes de investigación han sido las revistas donde él ha publicado, ¿no? Entonces, eh, es un mundo, es un mundo, es un mundo interesantísimo, este material que tiene precaria conservación y archivo, pero que ofrece muchísimas cosas, ¿no? Entonces, um, vale la pena también acercarse a las revistas literarias y como aparece ahí en la diapositiva también está la pregunta, ¿no? ¿Cómo acercarse a ellas? Evidentemente no desde un lugar solamente de la colección o de el goce, ¿no? De haber encontrado una rareza o desde la melancolía. Bueno, no es eso, ¿no? Es quizá ponerla en diálogo y poner en marcha también una especie de eh, historia contrapelo, como decía Walter Benjamin, ¿no? Pero eh, de ponerla en diálogo con el presente. Eso es algo que a mí me interesa y me motiva. Bien, avanzo en la presentación que tengo. Lo que ha hecho Juan Pablo también al invitarnos a estas conferencias ha sido pedirnos un texto. Y yo muestro aquí un hito que aparece en ese texto, que además recoge partes de otros textos que ya había publicado sobre revistas. Y creo que resume algo de lo que eh, entiendo por este volver al 19, ¿no? La literatura transcurre también en hojas volantes, es decir, en revistas, folletines, afiches, avisos, etcétera. Durante el siglo XIX y principios del siglo XX, este fue el medio por el que circularon las más importantes ofrendas literarias que produjeron los bolivianos. ¿Qué escritor que tuvo alguna obra importante para la literatura boliviana no fue parte, director, editor o colaborador de una revista? Estas hojas viejas nos dan a conocer textos inéditos, nos dan pautas de los inicios de las ideas estéticas, políticas, de escritores como Manuel José Tobar, Ricardo Bustamante, Ricardo Mujía, Ramalho, María Josefa Mujía, que solamente en revistas eh, utilizó el nombre de Soledad, ¿no? María Josefa Mujía, Ricardo Jaimes Freire y por supuesto Manuel María Caballero. La riqueza es incalculable, desde los nombres de las revistas, El Duende, La Abeja Literaria, El Estudiante, La Floresta, La Alborada, Álbum Literario, El Escarabajo. Bueno, realmente los nombres también son interesantísimos, ¿no? Entonces, es eso, ¿no? ¿Qué escritor que no tuvo una publicación en revista literaria, ¿no? Y no solamente en el siglo XIX, yo diría también actualmente, ¿no? Vale la pena, me parece, aunque es un material, como les digo, poco amigable, porque para acceder se necesita mucho esfuerzo y trabajo, ¿no? Bien. Uh, lo que quiero es compartir ahora con ustedes algunos aspectos que aparecen en la revista La Aurora Literaria, ¿no? Que se publica entre 1862 y 1864, que es la revista en la que participa Manuel María Caballero. Es una revista que se hace en Sucre. Pero quiero hablar de algunos aspectos que aparecen en esta revista, pero que también aparecen en algunas revistas de la época. Entonces, voy a señalar algunos aspectos, no todos, evidentemente, porque tampoco es que tenemos mucho tiempo. Y luego voy a pasar a algunos detalles, algunos aspectos ya más
relacionados con la participación de Manuel María Caballero, ¿no? Entonces, a ver, acá uno de los primeros aspectos que quiero mencionar es una sección que en realidad no es, no es tal, sino aparecen mm, fragmentos o aparecen partes de álbumes, ¿no? En las páginas de la Aurora Literaria, ¿no? A ver, los álbumes en el siglo XIX eran estos cuadernos o estos libros, algunos evidentemente muy lujosos, y que se iban llenando de poemas, de dedicaciones, de fotografías, de dibujos, de firmas, ¿no? Entonces, era un objeto muy preciado para las señoras, para las señoritas de la época, pero no solamente, porque también los varones tenían álbumes, ¿no? Y entonces eran una especie de artefactos, como dice la diapositiva, unos tesoros, ¿no? Que tenían las personas. Y esta fue una moda que llegó de Europa, ¿no? Entonces era en realidad algo que se inició en Francia, que luego pasó a España y que luego aquí a Latinoamérica y que, bueno, realmente era algo muy común, ¿no? Lo que digo acá es que era como las redes sociales de la época, ¿no? Entonces era importantísimo conseguir que un escritor, un amigo te ponga una dedicatoria, te dedique un poema, una firma, etcétera, etcétera. Entonces era casi como obtener un like en el Facebook o algo así que también estaba relacionado con las vanidades, ¿no? Entonces, es interesante en estas revistas, específicamente en la Aurora Literaria, pero también, como decía, en otras revistas de la época, aparecen estos fragmentos de los álbumes, ¿no? Entonces, por ejemplo, se pone en el álbum del señor Julio Garay, ¿no? Escribe Federico González. O en el álbum de la señorita JLDC, escribe Luis Rosquellas. A mi amigo el señor DF González, escribe Jorge Delgadillo. En el álbum del artista J. Mackay, escribe María Josefa Mujía. Bueno, y así es muy común encontrar como el inicio de algunos poemas o dedicatorias, ¿no? En el álbum de esta persona, en el álbum de esta otra, ¿no? Entonces aquí también aparecen algunas fotos que estoy mostrando, ¿no? En el álbum de la señorita Bailona Molina de Fernández, la poesía a la música, bueno, y ahí aparece luego el texto, ¿no? Eso es muy común, es interesante, esos objetos son absolutamente maravillosos. Evidentemente, como eran muy preciados, seguramente hay algunos que conservan algunas familias, ¿no? Yo quisiera encontrar alguno de esos álbumes en las bibliotecas, evidentemente son objetos así absolutamente raros. Um, la doctora Jimena Medinaceli, por ejemplo, está haciendo un trabajo muy interesante sobre unas postales de su abuela, que resultó ser María G. Gutiérrez, que participó en la revista Gesta Bárbara y que incluso fue directora de esa revista en Potosí a principios del siglo XX. Entonces, claro, ella como familiar, historiadora, conserva esas postales, fotografías y está logrando armar toda una historia interesantísima de María Gutiérrez, ¿no? Entonces, bueno, quizá alguna familia tiene álbumes de sus antecesores y son objetos absolutamente maravillosos. Como les digo, algunos de los fragmentos aparecen en estas revistas. Y aquí tengo así una pequeña muestra, ¿no? Porque como derivación aparecen elogios, consejos, dedicatorias en las revistas, ¿no? En esta específicamente a la Aurora Literaria de 1864. Entonces, fíjense, por ejemplo, cómo hay este intercambio entre Carolina Freire de Jaimes y María Josefa Mujía. Maravilloso, ¿no? Son solo fragmentos, evidentemente, ¿no? María Josefa escribe, desde aquí escuché tu acento, tierna, inspiradora, cantora, y tu voz encantadora conmovió mi corazón, y tu lenguaje sublime, tu expresivo sentimiento despertó en mí pensamiento,
una grata admiración. Y luego está la respuesta, ¿no? A la señorita Carolina Freire de Jaimes, de tu lira dulce y fina, Carolina, los acentos escuché y su grata melodía, su armonía, con entusiasmo admiré. Y bueno, esto sigue y no aparece solo en un número, y así hay varias dedicatorias que se hacen los propios escritores, ¿no? Evidentemente, este es un rasgo común en estas revistas del 19. Interesante. Esto obviamente ahora no sucede, pero no deja de estar presente, ¿no? Es decir, qué sé yo, los intercambios, elogios que se hacen los escritores a veces, eh, no alcanzan evidentemente esta forma, pero todavía se sigue dando, ¿no? En algunos círculos, etcétera, etcétera. Como les digo, estas también eran como las redes sociales de la época. Bueno, otro aspecto importante que aparecen en las revistas y en la prensa, ¿no? Ya nos ha hablado de esto Fernando Unzueta en la anterior conferencia, no me voy a detener mucho, pero evidentemente los folletines. ¿Qué son los folletines? Los folletines son las narraciones por entregas, evidentemente, ¿no? Y en la revista La Aurora Literaria, en 1864, aparece La isla de Manuel María Caballero, ¿no? Entonces, más adelante voy a hablar un poquito más sobre esto, pero esa es una narración que se hace por entregas desde el número 3 hasta el número 7 y luego continúa hasta el número 12. Perdón, y luego aparece la conclusión en el número 12, ¿no? Y desde el número 8 aparece Crimen y Expiación, una narración de Sebastián D'Alens, que también una narración interesantísima, que también obviamente en esa investigación a la que hacíamos referencia al principio, ¿no? Esto es común en las revistas de la época, pero sobre todo en la prensa, en los periódicos, incluso aparecía el subtítulo que decía folletín, ¿no? Yo no he encontrado eso en la revista, ¿no? Aparece directamente, ¿no? El nombre, digamos, de la narración, ¿no? La isla, crimen y expiación, etcétera. Entonces, esto es otra de las secciones comunes en las revistas de la época, ¿no? Estamos hablando de 1860 hasta más o menos finales de siglo, pero claro, evidentemente se pueden marcar algunas épocas, ¿no? Yo diría que 1889 marca, digamos, otra época en estas revistas a partir del álbum que empieza a publicar justamente Carolina Freire de Jaimes. Pero bueno, eso también se puede matizar, ¿no? Otra de las secciones interesantísimas que aparecen en estas revistas son los tipos sociales, ¿no? Aquí he puesto tipos sociales, tradiciones, costumbres, pero me voy a detener en los tipos sociales. De esto hay mucho, ¿no? Es decir, lo que hacen es escribir sobre algunos tipos que aquí aparecen. Entonces, las beatas, los domingueros, las coquetas, bueno, don Blasito, don Zoilo, esto es propiamente de la aurora literaria, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es lo que hacen? Describen algún personaje. Esta es una herencia, es un afán positivista, como dice la diapositiva, es decir, definir el carácter moral del individuo a partir de características físicas, pero no solamente, ¿no? O sea, es interesante estos tipos sociales, ¿no? Aquí en la diapositiva aparece, por ejemplo, las beatas, ¿no? Este texto que habla de los tipos de beatas, las beatas jóvenes, las beatas viejas, no dejan de tener mucho humor estas descripciones, ¿no? Es interesante eso también. Voy a ampliar un poquitito la imagen para leerles un fragmento para que vean lo que estoy diciendo, ¿no? Eh, las viejas, habiendo pasado ya las tormentas de la vida, hallan en el beaterío un puerto donde corren sus días, no sé si completamente serenos, quizá a dolorosas privaciones, quizá las acosa la miseria, pero en compensación tienen delante de sí la perspectiva de una vida mejor. No son ya del siglo, pero les gusta saber lo que pasa en el siglo, porque como alguien ha dicho, se goza
en la mesa, aunque ya no se coma. Las criadas son los agentes diplomáticos que emplean en sus relaciones exteriores. Por medio de ellas saben que Mariquita debía casarse, pero que Casilda, bueno, etcétera, ¿no? Es interesante en este caso este tipo social, ¿no? Que las beatas, luego, bueno, aparecen los domingueros, las coquetas, ¿no? Aquí quiero mencionar este tipo social, es interesantísimo, muy enigmático. Realmente la coquetería, ¿no? Producía muchas preguntas en las plumas masculinas de la época. Yo el año pasado en el Congreso de la Asociación de Estudios Bolivianos hice justamente una ponencia sobre las coquetas, ¿no? Como tipo social, porque hay distintos tipos de coquetas y generan distintas preguntas. Es interesantísimo además oponer, por ejemplo, este tipo social frente a los artículos que se escribían ya más serios sobre la mujer, sobre la educación de la mujer. Estaba todo ese tema en boga, ¿no? Muy presente en el momento, ¿sí? Había que instruir a la mujer, había que educar a la mujer, se planteaban formas, etcétera, y entonces oponer eso, ¿no? A, por ejemplo, este tipo que son las coquetas, a mí me parece muy interesante, ¿no? Entonces, bueno, yo digo, evidentemente es una también... Uh, hay un vínculo ahí con Mariano José de Larra, que es un español, ¿no? Que justo muere en la época, se suicida muy joven y entonces él tenía este tipo de textos, ¿no? Que imitan de alguna manera a los escritores bolivianos, ¿no? Y algo de eso está en relación con esto de los tipos sociales, las tradiciones, las costumbres, etcétera, ¿no? Bueno, no me voy a detener en estos otros aspectos que son las tradiciones o las costumbres, pero por ejemplo, menciono acá, ¿no? Hay textos sobre las retretas, por ejemplo, ¿no? Las retretas que se hacían los domingos o de algunas de las fiestas o los paseos, entonces son como pequeñas crónicas que mostraban también la cotidianidad de la época, ¿no? Interesantísimas esas secciones como les decía hace un momento, estas revistas intentaban ser misceláneas, ¿no? Intentaban tener muchas secciones y entonces en algunos de los números aparecen justamente este tipo de textos, ¿no? Bueno, un aspecto que a mí me parece muy interesante, importante, es que las revistas, evidentemente un material más permeable, permiten y acogen el humor, ¿sí? Cosa que quizá no encontramos en otros textos. De hecho, es algo que no se ha privilegiado realmente, ¿no? Como estudio, ¿sí? Eh, y mm, desde una generalización, pero que es muy común y que se ha ido reproduciendo en historias de la literatura o en algunas aproximaciones. Se dice que el siglo XIX se caracteriza por ser muy sentimentaloide, por ser, eh, qué sé yo, estar adscrito completamente al género romántico, ¿no? Pero si entramos un poquito a explorar estos textos, encontramos que realmente hay estas otras dimensiones, ¿no? Poco estudiadas, como el humor, por ejemplo, ¿no? Lo que decía. Entonces, recojo una frase de un texto que escribí y que digo, estas hojas volantes acogen el humor y el mal humor de la nación, ¿no? Entonces, allí quiero, esto es, puede complejizarse, hablar de la teoría de los humores, etcétera, pero rápidamente digo que en estas revistas intercalan, ¿no? Estos textos que son más serios, por ejemplo, textos que son la presentación de las revistas, que se llaman prospectos, ¿no? En vez de editoriales, como se llama ahora. Entonces, los prospectos que presentaban, que daban a conocer la intención de la revista, el motivo de su aparición, etcétera, etcétera. Entonces, muestran también en esa misma página o un poquito más allá una
un poema jocoso, ¿no? Que sido alguna anécdota, un dibujo, ¿no? O sea, eso también está vinculado, ¿no? Con este humor, como les decía, ¿no? Y aquí recojo eh, una cita de Santiago Vaca Guzmán. Santiago Vaca Guzmán, ya se ha dicho, también fue alumno de Manuel María Caballero, y entonces él en 1882 escribe un texto, quizá uno de los primeros estudios sobre literatura boliviana, ¿no? Y ahí él divide los poetas, los narradores, etcétera, ¿no? Los oradores. Y entonces, eh, allí plantea algo interesantísimo. Voy a leer la cita, ¿no? Dice, a pesar de tan poderosa y diversa influencia, se ha notado en el ingenio de nuestros bardos una extraordinaria facilidad para la poesía jocosa, así como para el manejo de la sátira y el epigrama. Al leerse las estrofas sentimentales de Salles, Reyes Ortiz o Ramallo, sería difícil suponer que estos desolados bates pudiesen repudiar a la gemebunda musa en ratos de buen humor y hacer alianza con las burlas y caprichos de Momo. Maravilloso, esta cita tiene muchas cosas interesantísimas, ¿no? O sea, él mismo se ve sorprendido, Santiago Vaca Guzmán dice, cuesta creer que estos eh, cultores de la gemebunda musa se dejen llevar por este otro lado más jocoso y humorista, ¿no? Y claro, evidentemente estos escritores, generalmente vistos desde un lugar más serio, intercalan eh, textos más humorísticos en las revistas, ¿no? Y recojo también aquí en la revista El Cosmorama, que se publica en el 66, eh, está el inicio, una frase maravillosa que aparece en el número 4, ¿no? Con la crítica y la risa, el pueblo se moraliza, ¿no? Entonces, creo que eso expresa muy bien mucho de lo que estas revistas contienen, intercalan, ¿no? Y además realmente desjerarquizan de alguna manera, ¿no? Estos textos iniciales, editoriales o serios, estas reflexiones que también aparecen pero que intercalan con estos otros textos de más humor, ¿no? Es interesante estudiar toda esa vía, que hay mucho en las revistas, evidentemente, ¿no? Eh, bueno, y también para explicarnos algunas de las razones, ¿no? También es un humor que es crítico, ¿no? Se habló también en la anterior conferencia de la censura, la censura política era importantísima porque realmente, qué sé yo, podía, los escritores corrían peligro, ¿no? De alguna manera, y si traspasaban algunos límites, ¿no? Y entonces quizá era una forma velada de hacer crítica también, ¿no? Y no solamente la censura política, sino también la censura literaria, la censura de los propios escritores, ¿no? La crítica misma, es decir, um, recojo acá también algo de Santiago Vaca Guzmán, ¿no? Es interesante porque él ya vio todo esto en su texto crítico, ¿no? Hay que hacer la guerra al gobierno, la mordaza aplicada a la libertad de imprenta no es bastante para ponerlo a cubierto de la censura de partido. Bien, luego llueven acertadas redondillas que se leen secretamente, se copian, se multiplican, se comentan y se festejan en todas partes. El autor que guarda el anónimo ha consumado toda una revolución provocando la risa contra el estirado mandatario. Entonces, eso es algo importante, evidentemente, y era una forma de hacer crítica, y esto aparece en las revistas. Muchas de las revistas en sus prospectos, en sus presentaciones, se autocalificaban como apolíticas, es decir, que no tenían participación política partidaria, pero
evidentemente no estaban exentas, ¿no? Y hacían este tipo de crítica social, política, literaria a través del humor. Eso es interesante. Evidentemente el alcance no fue tan grande como, por ejemplo, hacerlo en un gran periódico, pero sí estaba presente. Entonces encontramos algunos textos, algunos breves, algunos un poco más elaborados, en los que aparece algún personaje, un político, algún diputado, etcétera, y entonces se hace burla de esa persona, ¿no? Ahí está esta dimensión de el humor como una posibilidad crítica y corrosiva, que eso es algo evidente, eso es algo también que pasa con el humor en la literatura en general, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, yo tengo, bueno, y pongo, es hacer chicuelina a la censura, ¿no? Chicuelina es una palabra muy linda, yo me he enamorado de esa palabra. Chicuelina es un lance en tauromaquia, ¿no? O sea, es lo que hace el torero cuando el toro lo está embistiendo de frente, agarra con las dos manos la capa y hace una finta y el toro pasa, ¿no? Esa es la chicuelina. Entonces es como hacer la chicuelina a la censura, también el humor, ¿no? Entonces leo acá, es solamente este fragmentito, ¿no? Pequeño. A nuestros censores, dice, ay, qué gente, San Cipriano, ¿son estos irracionales? ¿Cómo? Más moderación, son literatos fatales que sin saber castellano critican sin son ni ton, ¿no? FG, ahí solamente las iniciales. Ok, pero es solamente un ejemplo, ahí aparece un dibujo, en este caso evidentemente las posibilidades gráficas eran muy limitadas, no había la posibilidad, incluso algunos dibujos se repiten, aparecen en alguna revista y aparecen luego en otra, también el mismo dibujo, ¿no? Ya luego eso se va sofisticando, evidentemente, cuando se va dando más posibilidades. Bueno, otro aspecto también que menciona de pasada, o sea, son dentro del humor mismo, ¿no? Están los, ¿no? Se podría hacer todo un estudio grande sobre los epigramas. Los epigramas son poemas generalmente rimados, ¿no? Eh, jocosos, humorísticos, y vienen de una tradición larga, ¿no? O sea, los epigramas aparecen como inscripciones en las lápidas, en las tumbas, ¿no? Y bueno, después van pasando y se van transformando y van adquiriendo esta forma que luego se recoge en las revistas, como les digo, que son estos poemas humorísticos interesantísimos, muchos de ellos que aparecen en las revistas de la época, ¿no? Son muy comunes los epigramas, pero también hay anécdotas, como les decía, dibujos, y conviven, como estaba planteándoles, con meditaciones, por ejemplo, que son ya reflexiones mucho más sesudas, ¿no? Más serias, etcétera, ¿no? O sea, leo rápidamente aquí un epigrama. eh, Yo te amo, la dije a Inés con una dulce sonrisa. Yo te amo, la dije a Elisa, y era la segunda vez. Mas cuando fe y amor puro yo las juraba galante, me exigieron consonante, sácame de aqueste apuro, ¿no? Consonante. Entonces, bueno, son este tipo de poemas interesantes, se pueden estudiar muchas cosas, varios están dedicados o escritos para eh, las mujeres, el matrimonio y contrastarlos con esos textos también de reflexión sobre la educación de la mujer, por ejemplo, es interesantísimo. Bueno, o sea, las revistas tienen un mundo, ¿no? Evidentemente, como les decía, son misceláneas, se pueden analizar distintos tipos de secciones, los poemas que ahí aparecen, por ejemplo, ¿no? O sea, es interesante. Eh,
son diversos tipos de poemas. Aquí aparecen, por ejemplo, en esta revista de la Aurora Literaria, como les decía, María Josefa Mujía, Carolina Freire de Jaimes. Es interesante ver cómo esos poemas son diferentes a los que escriben los varones, ¿no? Mientras algunos de los varones publican textos muy amorosos, dedicaciones, consejos, etcétera. Hay un poema religioso que rompe completamente con eso de Josefa Mujía, por ejemplo. No me acuerdo bien, pero el primer verso es algo así como, eh, ¿dónde está tu poder divino, Dios? Algo así. O sea, imagínense, frente a, para ti, Carlita, ¿no? O sea, la diferencia de este otro verso es impresionante, ¿no? Bueno, pero ese es también otro mundo. Y también, evidentemente, otro de los aspectos interesantísimos a analizar es la materialidad misma, ¿no? Qué sé yo, el número de páginas, pero también la circulación, cómo llegaba esto al público, la distribución, por ejemplo, se puede ver en los suscriptores. Es interesante, la Aurora Literaria tenía suscriptores en varios lugares, en Potosí, en Uyuni, en Cochabamba tenía muchos suscriptores, pero en La Paz no, o no aparecen los suscriptores de La Paz. Entonces, quizá ya los asuntos regionales, las disputas estas que luego derivaron en la guerra eh, del 99, quizá eso ya estaba gestándose de alguna manera. Bueno, o sea, realmente hay muchas cosas que se podrían analizar en las revistas literarias. Esto que yo he mencionado son solamente algunos de los aspectos que por allí circulan, ¿no? Bien, ahora me meto un poquito más en la Aurora Literaria, como les decía, en la que participó Manuel María Caballero, ¿no? Esta revista fue publicada por la Sociedad Literaria de Sucre. También muchas de las revistas de la época tenían que ver con sociedades literarias y estas sociedades estaban muy bien organizadas, tenían sus estatutos o reglamentación, tenían además los roles muy claros, el presidente, los secretarios, los encargados. Entonces, realmente las revistas, las sociedades estas estaban muy bien estructuradas y se hace referencia en la revista de 1864 mm, que ya va a empezar a aparecer más seriamente y de modo mensual, ¿no? O sea, porque antes había aparecido de modo eventual, interesante. Por eso se llaman también hojas eventuales o revistas eventuales, así se las llamaba también en el momento. Entonces yo les voy a hablar de la revista mensual, la de 1864, ¿no? También Fernando Unzueta y algunos otros conferencistas han hecho referencia, evidentemente, a la Aurora Literaria. Y ah, la participación de Manuel María Caballero es bien importante, ¿no? Les voy a decir por qué. Primero, tengo aquí unas frases entrecomilladas, ¿no? De cómo se han referido a Manuel María Caballero. Manuel María Caballero era en la época, ya era un hombre maduro, ¿no? O sea, para 1864. Eh, entonces, él ocupaba la figura del maestro, ¿no? Él era el maestro, él era considerado como un sabio maestro. Y eso es algo que se repite, eso es algo que dicen sus alumnos, discípulos, ¿no? Son los redactores de estas revistas, entonces realmente ocupa ese lugar y eso es algo muy importante y vamos a ver cómo se refleja en la revista, ¿no? También, bueno, se habla de él, esto dice Santiago Baca Guzmán, es el primer fruto de las universidades libres, ¿no? O sea, podríamos decir que Manuel María Caballero es como el, parte de una segunda generación de intelectuales destacados de Bolivia, de lo que pasó a llamarse Bolivia en el siglo XIX, y que es fruto de su formación en la universidad, ¿no? Ya hemos escuchado en las conferencias anteriores la vida de Manuel María Caballero, cómo llega a Sucre
justamente por la fama de la Universidad San Francisco Javier. Allí se formaban evidentemente los abogados, y entonces es fruto de esta universidad libre, como dice Santiago Vaca Guzmán, ¿no? Y después ya su labor docente, ¿no? Su labor docente hace política en las aulas, discute decisiones de Congreso, no solamente en las aulas, sino también en los corrillos, en los cafés, se menciona, ¿no? O sea, no es algo que me estoy inventando. Y entonces esa es la dimensión de Manuel María Caballero, ¿no? Que evidentemente también es alguien que estampa su opinión en las columnas, un académico apasionado. Yo me imagino, ha tenido que ser una personalidad realmente imponente, no en vano le decían pico de oro, es decir, alguien que eh, tenía una oratoria, ¿no? Y una retórica cautivante seguramente, ¿no? Entonces eso es una cosa importante. Entonces, en este número de la Aurora Literaria, perdón, en este año de la Aurora Literaria del 864, eh, publican el discurso de reinstalación de la sociedad de Sucre, de la Sociedad Literaria de Sucre. Entonces, lo primero con lo que aparece en la revista es obviamente un texto de los redactores, pero dicen, en realidad solamente damos a conocer el discurso de reinstalación de Manuel María Caballero. Entonces, imagínense, o sea, es que la revista se abre con Manuel María Caballero. O sea, esa es la dimensión de importancia que tiene esta figura, ¿no? Bueno, después en el número 2, Manuel María Caballero publica una meditación eh, que él escribe en 1859, ¿no? Y la publica en febrero de 1864, ¿no? Entonces, ahí está eh, fragmentos de lo que él publica en esta revista, y como yo decía, publican también a partir del número 3, el número 3, 4, 5, 6, 7, publican La Isla, y La Isla siempre aparece como primer texto de la revista. Entonces, realmente es el texto más importante, es el que da apertura. Por ejemplo, acá, ¿no? Sucre, marzo de 1864, número 3, La Isla, ¿no? Aparece, ¿no? Son las primeras líneas de La Isla, ¿no? O quien tuviera la pluma de Byron, ¿no? Es el inicio, ¿no? Entonces, eso en el número 3, en el 4, 5, 6, 7. Y después, en el último número, en el número 12, aparece la conclusión, ¿no? De La Isla. Eso es también interesantísimo. Entonces, fíjense realmente el lugar que ocupa Manuel María Caballero en la Aurora Literaria es de privilegio, evidentemente es el maestro, y sus ideas son las que se discuten, se imponen, ¿no? Y eso es de lo que quiero hablar ahora a continuación, ¿no? Brevemente, algunas de las ideas que por allí circulan. Entonces, esta era la época en la que se pensaba que la civilización estaba en desarrollo, ¿sí? Era una idea que planteaba como cierta progresión, ¿no? Eh, cierta progresión escalonada, ¿no? Una perspectiva evolucionista, ¿sí? O sea, la civilización se, eh, se va desarrollando y va como creciendo de alguna manera, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa con las producciones literarias, ¿no? Que es la literatura. Lo que hace la literatura es mostrarnos en qué momento, en qué estado está la civilización, ¿no? Entonces, por ejemplo,
se decía, como se pensaba que todavía eran, digamos, lo voy a decir en términos de la época, eran unas ofrendas iniciales estas producciones literarias, entonces la civilización estaba todavía en un estado inicial, embrionario, naciente, ¿no? Había otras civilizaciones más avanzadas, más desarrolladas. Esa es una de las ideas que está presente en la época, ¿no? Y eso también tenía que ver con la demanda de estas producciones literarias, ¿no? O sea, demanda en términos cuantitativos y cualitativos, ¿no? Es decir, a mejores producciones literarias, más grado de civilización. A mayor demanda de producciones literarias, mayor grado de civilización. Entonces, esa era más o menos la idea, ¿sí? Y es interesantísimo porque la literatura lo que hacía era aportar civilidad, ¿no? O sea, contribuye a esa a ese cambio de hábitos, ¿no? A ese cambio de costumbres, al buen gusto. Entonces, esas son ideas importantes que circulaban en la época. Evidentemente, o sea, ideas muy progresistas en la época, ¿no? O sea, hay que leerlas en ese contexto, ¿no? Después, no solamente se trataba de una incidencia social o colectiva, sino también está la idea de que la literatura ayuda al progreso particular, al conocimiento individual, o perdón, al crecimiento individual y personal, ¿no? Como dice la diapositiva. Entonces, eh, esas eran ideas fuertes y de Manuel María Caballero, estas están en su texto, meditación, en la reapertura en el reinicio de la sociedad, de las sesiones de la Sociedad Literaria de Sucre, ¿no? Esto es lo que él plantea. Y también está algo que mencionaba Fernando en la anterior conferencia, Fernando Unzueta, ¿no? La respuesta a por qué publicar, ¿no? Es interesante acá. Manuel María Caballero dice, en la naturaleza, ¿no? Hay siempre una necesidad de combinación, dice, porque la naturaleza otorga a, a unos, ¿no? Da a unos y a otros no. Entonces, eso implica una necesidad de combinación. Bueno, en el caso de las sociedades, de las civilizaciones, que son de los hombres, un hombre completa a otro hombre, es decir, lo que no tiene un hombre puede ser completado por lo que el otro le da. ¿Y cuál es el medio? El medio es la discusión, ¿no? Eso es lo que permite la combinación. Esa es una idea interesante, ¿no? Se usa, el término que se utiliza es inteligencia, evidentemente, ¿no? En la época. Entonces, eso es lo que posibilita el que se publiquen los textos y se pongan en discusión, se pongan a criterio de los demás las propias ideas, ¿no? Esa es una perspectiva importante que justifica el que se esté haciendo publicaciones, ¿no? Entonces, someter los propios pensamientos a la opinión pública. Y luego hay en la meditación que se publica en el número 2, hay, es un texto muy lindo, o sea, como les decía, se ha escrito en el 1859, o sea, un año antes de su publicación. Y aquí hay toda una reflexión acerca de la escritura y la naturaleza. Entonces, pongo en la diapositiva Goethe y la naturaleza, ¿no? Entonces, es una meditación. De estos textos hay muchos en las revistas, ¿no? O sea, es cuando los escritores se ponen a reflexionar sobre su escritura, sobre algún sentimiento, ¿no? Sobre algún tema. Y entonces, es interesante porque Manuel María Caballero dice que es una tarde fría hasta punto de llover y bueno, fría en Sucre, ¿no? Imagínense eso para los paseños.
no es, no es nada frío. Pero bueno, una tarde fría, dice Manuel María Caballero, y dice, ¿qué se han hecho? Lo pongo ahí, ¿no? Es la frase incompleta. ¿Qué se han hecho las moscas y los insectos que alegran la vida con su vuelo o algo así? Es una imagen muy linda. Bueno, entonces eso lo pone triste, melancólico, ¿no? Entonces él recoge justamente lo que dice Goethe al respecto y dice que para escribir, para crear, no hay nada más que entregarse a las impresiones que transmite la naturaleza. Es interesante, ¿no? Pero evidentemente ahí hay una ley de acción y reacción, ¿no? Es una reacción frente a esos estímulos exteriores. Pero no es tan simple la idea porque se complejiza, ¿no? O sea, esto se complejiza. Por ejemplo, ¿qué pasa con la enfermedad, ¿no? A veces cuando uno está enfermo, por más, dice, rica o eh, que sea una comida, por ejemplo, uno la rechaza, ¿no? O sea, como estímulo exterior. Entonces hay una complejidad, no es solamente este, un estímulo al que uno reacciona, ¿no? Y en toda una elaboración también, ¿no? Y eso es algo interesante. Y está esta otra idea, que el velo de la naturaleza no ha sido descubierto por la ciencia y se mantiene la perspectiva de que siempre va a haber algo que no se va a poder develar de la naturaleza. Y por más avances científicos, por más confianza en la ciencia, va a haber algo imposible de acceder, ¿no? Esa es una idea interesante que se mantiene también en sus textos. Y entonces la conclusión, la naturaleza es fuente de todo lo bueno y todo lo malo. Bueno, estas son algunas de las ideas que circulan en la época, son evidentemente las que Manuel María Caballero transmite, sus alumnos siguen, son los redactores de la revista, ahí aparecen algunos nombres, Belisario Loza, que quizá es uno, eh, digamos, de los más importantes, ¿no? O sea, es el que más textos tiene, es el que un poco sigue esta impronta, Sebastián Dalense, Jorge Delgadillo, Federico González, bueno, son algunos de los colaboradores que aparecen en esta revista, ¿no? Y bueno, quiero continuar. No sé cómo estamos de tiempo. Eh, creo que sí, ya estoy terminando. A ver, quiero hablarles de una escena cultural, ¿sí? Una escena cultural, este es un concepto que yo he extraído de Silvia Molloy en su libro Las poses de fin de siglo. Ella describe unos encuentros que tienen Rubén Darío y José Martí con, um, ay, mm, con, perdón, el lapsus, pero eh, que se llama el autor de Dorian Gray y Juan Pablo. eh, se me ha ido, se me acaba de ir. Bueno, ella describe estos encuentros en los que Rubén Darío y José Martí se sienten incómodos, ¿no? Por el amaneramiento y sexualidad de este escritor, porque ahorita me voy a acordar, con el que tuvieron algunos encuentros. Lo admiraban, pero se sentían incómodos. Ella describe esas escenas que evidentemente tienen mucha teatralidad, ¿no? Entonces son como acontecimientos, son hechos que involucran a escritores, pero que fusionan, que, este, que constriñen mucho en relación a lo que era la vida social,
de lo que era una cotidianidad, de las tensiones que habían, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, realmente son escenas culturales eh, relacionadas con estos hechos y acontecimientos, ¿no? Entonces, por ejemplo, una escena cultural que a mí me parece absolutamente maravillosa es cuando en Buenos Aires Rubén Darío y Jaimes Freire, Ricardo Jaimes Freire, eh, tenían que viajar a la isla Martín García y eh, Ricardo Jaimes Freire decide no ir, pero sí va a su encuentro al puerto antes de que Rubén Darío parta y le ofrece su abrigo y le dice para que no te enfríes, ¿no? A Rubén Darío, su amigo. Esa es una escena cultural maravillosa, es es un momento de mucha confluencia, dice mucho del gesto de amistad y todo lo que luego se puede ver, por ejemplo, en la revista de Ética, ¿no? Entonces, esa es una escena cultural, ¿no? Y imaginen esta escena cultural, muere el maestro, ¿no? Es 15 de mayo o 14 de mayo de 1866, y entonces salen de la iglesia y sus alumnos, sus discípulos, leen en la puerta del templo de San Miguel en Sucre, leen textos dedicados a su maestro, textos de homenaje a su maestro, ¿no? Esa es una escena cultural muy potente, me parece, poderosa. Entonces, en el Cosmorama, ya otra revista de 1866, justamente en mayo de 1866, se publican estos textos, ¿no? Un texto que escribe Ángel Castobalda y otro texto que escribe Cerrudo, ¿no? Que es uno de los redactores. Entonces, el primer texto se llama Amargura, no está muy bien en la foto, lamentablemente, ¿no? Pero es una composición leída en presencia del cadáver. Imaginen, esa es la frase, es impresionante. En presencia del cadáver del doctor Manuel María Caballero, en la puerta del templo de San Miguel, el día de sus funerales. Entonces, ahí hay unos primeros 4 versos de Ricardo Bustamante que hacen como epígrafe, ¿no? Eh, ay, ay, ay. El mísero lamento torna otra vez al labio y le nombra. Dios, ¿por qué guardas bajo eterna sombra esa flor que dio miel al pensamiento? Bueno, entonces es por donde van los textos, evidentemente, ¿no? Eso es dolor y es también una apelación, ¿no? O sea, esta, esta flor que dio miel al pensamiento, ¿no? Acaba de marchitarse, morir. Bueno, acá hay otro fragmento un poquito más legible, ¿no? Eh, que son parte de estos textos. Y aquí en la muerte del doctor Manuel María Caballero, bueno, que escribe Nicanor Cerrudo, ¿no? Entonces son esos textos de homenaje, imagínense, en otra revista ya, el Cosmorama, que aparece en el número 6, ¿no? El 15 de mayo de 1866. Y finalmente quiero compartir con ustedes este epitafio encontrado en un número posterior de esta revista Cosmorama. No estoy seguro si es en mayo o en junio, lamentablemente no tengo el dato preciso, pero es un epitafio interesantísimo, ¿no? Es un epitafio que si se puede leer, dice: bajo tan oscura losa, doña Aurora literaria, en dulce paz ya reposa. Duerme, señora, descansa, que en tu tumba funeraria aún llora doña Esperanza. Imagínense, es la revista
que hace un epitafio un tanto irónico también, ¿no? Interesante ese juego, creo que avesado, o sea, en la época común, en estos tiempos sería un poco avesado, me imagino, pero es como se cierra el ciclo, digamos, de una revista, ¿no? Con el epitafio que otra muy cercana, con los mismos participantes, quizá algunos de ellos, publican como epitafio, ¿no? De la aurora literaria. Y la última palabra que aquí aparece, que es, aún llora, dice el verso, Doña Esperanza, ¿no? O sea, quizá esa esperanza está referida a todas esas publicaciones que vienen después y que son también herederas, digamos, de esta tradición, ¿no? De las revistas literarias en Bolivia. Yo mismo ahora hago una revista literaria, participo desde hace tiempo y creo que uno de nuestros afanes es justamente adscribirnos y ser parte de una tradición que viene de muy lejos, ¿no? Y que tiene estos rasgos y estos gestos, algunos de ellos que son los que acabo de presentar. Bueno, yo termino acá. Muchas gracias. Gracias, Juan Pablo, nuevamente, y a los demás. Creo que hay un momento de preguntas. Gracias, Omar. Interesante la presentación que nos has hecho. Es un adentrarse al siglo XIX, realmente volver al siglo XIX, ¿no? Como lo has titulado tú. Muy interesante. Como tú lo decías, hay algunas preguntas y también algunas palabras, ¿no? Fernando Unzueta nos dice, por favor, agradecele a Omar y felicitarlo. Muy linda la presentación y que da cuenta de la heterogeneidad y riqueza de las revistas del siglo XIX. Esto desde Estados Unidos, ¿no es cierto? Nos ha seguido Fernando Unzueta y le agradecemos por eso. Gracias, Fernando. Gracias. También tenemos una persona, Mau, que nos dice, interesantísima exposición. Gracias por la conferencia de carácter gratuito para todo lo que seguimos con verdadero interés el tema. Y aquí ya tenemos la primera pregunta, Omar. Adrián Justiniano nos dice, los textos humorísticos de las revistas literarias bolivianas del siglo XIX que contenían una crítica al poder de turno, ¿venían con seudónimo o publicaban los autores con sus nombres? Bueno, gracias por la pregunta. Como hemos visto en el fragmento, algunas de ellas venían muy disimuladas en la autoría, es decir, iniciales o seudónimos, ¿no? Entonces, no era tan evidente porque se jugaba mucho. Pues, me estoy acordando, por ejemplo, del personaje de la isla. Va a haber una conferencia sobre la isla, pero es un exiliado, ¿no? Es alguien que escapa de la guerra civil. Entonces ahí la censura política no era tan sencillo publicar con el nombre. Muchas revistas acogen seudónimos, no es tan fácil establecer los nombres, quizás haciendo la comparación de los textos, sí se puede establecer, etcétera. Algunos ponen, como decía, iniciales y otros ponen seudónimos. Y también es fácil establecer las autorías, ¿no? Porque, digamos, los redactores no son muchos y aparecen sus iniciales que se repiten en otros textos donde se los puede identificar claramente. Bueno, es diverso también, es variado, ¿no? Esa es una pregunta interesante como para poder estudiar. Yo no he ido muy al detalle en relación a esos asuntos. Gracias, Omar. Te comento que nos han seguido desde Santa Cruz, Sucre, Cochabamba, La Paz, y como hace rato hemos visto desde Estados Unidos, ¿no? Alan Castro Riveros, que tú lo conoces muy bien, nuestro amigo de La Sí, Paz, nos dice lo siguiente, a ver, las revistas literarias muestran la complejidad del mundo literario y del pensamiento en el siglo XIX. Creo que los espacios imaginarios
que más fuerza tienen, tomando en cuenta la investigación de hacia una historia crítica, son El camino de los cisnes, La angustia cívica y El retrato de familia. Dos preguntas. ¿A cuál de estos se adscribiría más Manuel María Caballero? ¿Cuál de los imaginarios mencionados es el más fuerte en las revistas literarias? Gracias, Alan. Hola, gracias por tu pregunta. Bueno, a ver, a mí me parece que justamente las revistas acogen en su diversidad y complejidad, ¿no? Varias posibilidades y varias dimensiones de los escritores. Quizá eso no se ve en las columnas, en los periódicos o en los libros, porque hay menos permeabilidad, menos flexibilidad, son hojas en ese sentido menos permisivas que las revistas. Entonces ahí encontramos como distintas dimensiones de los escritores, lo que Santiago Vaca Guzmán señalaba, ¿no? Él, a él le costaba creer que algunos de los escritores que cultivaban la gemebunda musa, ¿no? O se inspiraban en la gemebunda musa, pudieran entregarse a estos textos más jocosos, humorísticos, más vinculados con Momo. Y me parece que Manuel María Caballero encontramos también esa dimensión. Evidentemente en esta revista colabora poco, pero se puede establecer mucho, ¿no? Es decir, son sus textos de la angustia cívica, ¿no? O sea, eso está presente, ¿sí? Como por ejemplo, no sé, la isla evidentemente es muy política, ¿no? Es una preocupación evidentemente por lo que está pasando en Bolivia desde la perspectiva de, ¿no? Pero por otro lado también están estos otros asuntos de los que he hablado en sus meditaciones, reflexiones, y él como autor de la revista, inspirador, maestro, evidentemente también daba cabida a estos otros textos eh, más humorísticos o que se desprenden de la angustia cívica, más vinculados también con los lazos de familia, lo que se ha llamado en la historia crítica de la literatura en Bolivia, ¿no? Cotidianidades, todos estos aspectos también de intimidades, digamos, de una descripción de una cotidianidad de Sucre en este caso. Bueno, es interesante por eso, este mundo complejo de las revistas. Gracias, Omar. Tenemos a Juan Peña que nos pregunta, ¿la aurora literaria tenía una línea política definida? ¿La marcó probablemente Manuel María Caballero? Sí, sí, como les digo, estas revistas se declaraban apolíticas, pero tenían una perspectiva muy crítica. Por ejemplo, hay unos textos muy interesantes en la aurora literaria que son más regionales. Hay, por ejemplo, uno en el que habla sobre el progreso en Sucre. Es interesante. Ya imagínense, hay toda una dicotomía entre progreso y tradición. Es interesante. Hay, claro, evidentemente, como toda la época está marcada, el inicio de este pensamiento liberal que luego se va a imponer, etcétera, pero también su contraposición. Entonces, es interesante por ese lado la aurora literaria y otras revistas de la época, ¿no? O sea, no es que hay una adscripción directa, pero en los textos evidentemente se puede seguir ahí toda una reivindicación, una postura eh, eh, regional, política, crítica en relación a lo que está pasando, ¿no? No nos olvidemos que era justamente la época en la que Melgarejo ingresa al poder, en 1865, y todo lo que se estaba gestando alrededor no deja de ser visualizado, aunque de manera indirecta, ¿no? Y cuestionado en la aurora literaria y las revistas de la época, ¿no?
Omar, yo tengo una pregunta así como investigador que está revisando los periódicos y siempre me ha quedado Sí, ahí como una duda, ¿no? Este, ¿Cuál es la diferencia entre un periódico y una revista? Uno podría decir la temporalidad, pero en el siglo XIX la temporalidad era igual de una revista, ¿no es cierto? Podía salir cada mes un periódico y la revista también, o podía salir cada 3 meses, qué sé yo. Entonces, ¿tú cómo definirías, digamos, cuál sería la diferencia entre revista y periódico en el siglo XIX? ¿O es muy complicado o están muy ligados? Porque en diferentes archivos ya hay una separación, ¿no es cierto? Hay una separación, dice, estas son revistas y estos son periódicos. Pero si revisamos en el fondo, digamos, esa división parece totalmente arbitraria, parece que no tuviera una lógica de contenido, por lo menos, sino una totalmente arbitraria. ¿Tú qué opinas de eso? Tú que has revisado también la documentación hemerográfica del siglo XIX. sí, o sea, ahora que haces la pregunta realmente es problematizador, ¿no? Porque actualmente se puede hacer una diferencia absolutamente clara sin mayores dudas, pero por lo que dices también, ¿no? Quizá mm, las revistas en algún momento pertenecían, digamos, a estos grupos como sociedades, ¿no? O como ciertas eh, afinidades, inclinaciones, otro tipo de organización en relación a lo que la prensa generaba, ¿no? Pero bueno, eso hay que pensarlo mejor. Ahora estoy ahorita pensando sobre la marcha. Y también por el tipo de intención informativa, ¿no? En la prensa había una adscripción política mucho más evidente, ¿no? Quizá eso en las revistas era más velado, y aparecían los mismos tipos de texto, estoy de acuerdo, ¿no? O sea, estas poesías, este tipo de humor o este tipo de secciones aparecían también evidentemente en los periódicos, ¿no? Es interesante eso que dices, la diferenciación, pero eh, están, bueno, también así calificados desde los propios hacedores como periódicos, ¿no? Y revistas, ¿no? O sea, ahí también es interesante esa división, ¿no? Quizá también el formato, bueno, o sea, no sé, habría que darle más vueltitas y quizá también es una pregunta interesante para Fernando Unzueta que nos esté escuchando, porque, claro, él ha estudiado todo el tema de la prensa del siglo XIX. Luego las diferencias se van haciendo mucho más claras ya cuando los periódicos alcanzan mayor, eh, eh, digamos, temporalidad, etcétera, ¿no? El tipo de difusión también en algún momento se parece mucho a esto de los suscriptores, por ejemplo, ¿no? Y es interesante lo que, por ejemplo, Santiago Vaca Guzmán dice en ese su estudio que hemos citado tanto, en el que se muestra cómo los periódicos y las revistas pasaban de mano en mano. O sea, estaba un suscriptor figurando, pero lo pasaba a otras personas también, ¿no? Y eso pasaba con periódicos y revistas. Bueno, es muy interesante eso que tú planteas porque no hay clara diferenciación en algún momento. Gracias, Fernando. Quería, perdón, Omar, estamos pensando. Omar, hay otra pregunta. Dice, a la muerte de Manuel María Caballero, ¿hubo un descenso en las publicaciones literarias, en las actividades de la sociedad literaria que llegó a presidir? Eh, no, no de la actividad literaria o de las publicaciones periódicas, las revistas, ¿no? O sea, muy rápidamente aparecen otras, ¿no? Es que, como les decía, la floresta, la abeja literaria, el álbum literario, etcétera, son de la época, 1866 hasta 1870 y un poco más, o sea, son más o menos unas revistas que siguen, digamos, una uh, misma estructura, incluso algunos de los colaboradores
van de revista a revista, ¿no? Participan los mismos, etcétera. Como les decía, por ejemplo, el Cosmorama. Entonces hay una actividad importante, ¿no? Después de la muerte de Manuel María Caballero. Quizá lo que decae es o sea, deja de aparecer obviamente la aurora literaria, como hemos visto, y también la sociedad literaria de Sucre, ¿no? O sea, que así como estaba estructurada mientras vivía Manuel María Caballero, pero después la producción es muy evidente, es prolífica, ¿no? Los dos centros culturales de la época, evidentemente Sucre, ¿no? O sea, el primero, después eso se va desplazando hacia La Paz, pero es importantísimo, ¿no? O sea, Sucre es el lugar donde se hacían estas publicaciones, ¿no? Mayoritariamente. Después empiezan a aparecer en otros sitios, etcétera. Aunque la primera revista literaria es la revista de Cochabamba, ¿no? En 1852. Eso no deja de ser algo interesante también, ¿no? Muy bien, Omar. Una última pregunta que nos llega. ¿La suscripción a la revista literaria de la época venía con pago adelantado? ¿Las instituciones bolivianas estatales llegaban a suscribirse a estas? Bueno, sí, me imagino que, o sea, lo que dicen en las propias revistas, ¿no? Suscripción, que sea 3 peniques, y entonces también había, me imagino, una forma de distribución en la que se podía adquirir los números sueltos, que eso dice también en algunas revistas, ¿no? O sea, por ejemplo, suscripción 3 peniques se puede encontrar en la botica del señor Vargas, ¿no? Números sueltos, qué sé yo, este tipo de avisos estaban, circulaban también en las revistas y evidentemente en los periódicos, ¿no? Y sí, no es casual que estén estas revistas conservadas en repositorios, en la biblioteca y archivos nacionales, porque es justamente a través de la obligatoriedad de entregar, ¿no? Que ya existía en la época, números al resguardo del Estado. Eso es importante, eso ya nació desde Santa Cruz, ¿no? Entonces, eso ha permitido que algunas se conserven. Evidentemente hay otras que están también vienen de archivos particulares, qué sé yo, del archivo Moreno, bueno, de todos estos eh, bibliógrafos que han hecho que este material se preserve, ¿no? Bueno, Omar, muchas gracias por tu conferencia, por tu charla. Ha sido muy, muy grato escucharte. Como te digo, nos han seguido de diferentes lugares, de Sucre, de La Paz, de Cochabamba, de Santa Cruz. Aquí en Comarapa también nos han seguido. Entonces te agradezco mucho a nombre del colectivo de investigación cultural vallense, que somos 5 personas. A nombre de ellos te agradezco mucho por aceptar nuestra invitación. Bueno, el agradecido soy yo, Juan Pablo, nuevamente. Quiero felicitar el trabajo que ustedes están haciendo como colectivo. Realmente me parece maravilloso, un ejemplo a seguir, porque esto de los bicentenarios va a ser más frecuente, ¿no? El bicentenario de la República se acerca al 25, pero hay bicentenarios de nacimientos de personas interesantísimas, de publicaciones, etcétera. Y me parece que es una forma seria de encarar el trabajo, eso que está haciendo el colectivo. Entonces, gracias a ustedes y yo me he sentido también muy a gusto en esta charla. Muchas gracias, Omar. Muchas gracias a todos los que nos han seguido en nuestra página Vallense Colectivo de Investigación Cultural. Y antes de despedirme, les invito a nuestra próxima conferencia, que vamos a hablar sobre la novela del siglo XIX. Entonces, estén atentos, en nuestra página les vamos a indicar el día, la hora y quién va a ser el conferencista de esta próxima entrega del colectivo. Muchas gracias y buenas noches. Ya está.